Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, arrancamos el vivo de hoy. ¿Qué es y para qué sirve? Vamos a charlar hoy sobre PINE, una sigla que ya después les voy a contar de qué se trata. Bienvenidos a todas, a todos. Los voy saludando por ahí. Se ve un poco oscuro, me parece. Eh, bueno, ¿se ve bien o se ve oscuro? Díganme a ver si modifico la luz. ¿Se escucha bien? A ver, ahí. Bueno, me cuentan ahí en el chat, porfa, si se ve bien o me ven oscuro. Capaz que es mi celu que se ve oscuro, se te ve perfecto, dice Ana Cris. Gracias, Ana Cris. Qué lindo verte por aquí. Sí, ya sé que Esmeralda Jewels sos vos, Ana Cris. Bueno, bienvenidos. Hola, Lucho. Bueno, volvimos al Instagram los martes. La semana pasada estuvimos en Facebook. Con un hermoso vivo, que tuvimos ahí algunos desperfectos técnicos, pero en el camino lo solucionamos. Así que les recomiendo a todos que lo vean. Está subido. Nos fuimos al Zoom porque no se veía, no se podía conectar Viviana Vilesker. Hablamos sobre autoasistencia psicológica. Así que les recomiendo, si no estuvieron, que se den una vueltita ahí por Facebook y puedan ver el vivo que está subido para saber qué es la autoasistencia psicológica y para qué sirve. Así que bueno, hola Sergio, ¿cómo estás? Bueno, hay gente que hace mucho que no veía, bienvenidos a este espacio. Vamos a esperar un poquito que se sumen algunos más. Mientras vamos esperando a nuestra invitada del día de hoy. Bueno, para los que por primera vez andan por aquí, les doy la bienvenida. Mi nombre es Carmina Varela. Esta es mi cuenta, Carmina Varela Psicóloga, en Instagram. Y bueno, los martes nos encontramos por acá en este segmento que se llama ¿Qué es y para qué sirve? Donde la idea es compartir distintas miradas, distintos caminos que nos pueden ayudar al desarrollo personal y entrevistando siempre a referentes de distintas disciplinas para que nos cuenten justamente eso, ¿no? ¿Qué son, de qué se tratan y cómo pueden sumar al trabajo personal? Bueno, voy a ir recibiéndolos. Hay gente de distintas provincias y hay gente de Salta que se está conectando. Gente que está en otros lados. Hola Ale, de Buenos Aires también. Buenas noches. Bueno, estamos ahí, vamos esperando. También nuestra invitada que se conecte. Bien. Seguimos por ahí. A ver. Conectando. A ver. Actitud. Justo ahí se unió. Bueno, vamos a ver. Estamos esperando. La invitada de hoy es María Eugenia Igarzábal, Maru Igarzábal, la licenciada Maru Igarzábal, que bueno, ya nos va a contar un poquito de ella sobre su recorrido, a qué se dedica. Tiene un recorrido súper interesante, es una persona muy estudiosa y una apasionada también de seguir buscando nuevas herramientas. Y bueno, la vida nos unió por ahí también en unos intereses en común.
y bueno, desde ahí tenemos este intercambio profesional. Vamos viendo ahí, estamos esperando a ver si se une. Si no, le mandamos la solicitud de nuevo. A ver. Esperamos. Bien, vamos de nuevo. Vamos a invitarla. Ahí vamos de nuevo. A ver qué pasa. Ahí Hola, está. Hola, ¿cómo andás, Maru? bien, ¿y Me vos? asusté. Me agarró así estrés postraumático, porque me acordé del jueves pasado que no me pude conectar. Digo, no me puede pasar de nuevo. No, Así que bueno. lo que pasa es que tenía desactivados la cámara de Instagram, entonces cuando quise entrar estaba todo apagado y tuve que ir a configuración. Por eso tardé un momento. Ah, bien, listo. Bueno, cosas de la tecnología. Está. Yo te veo medio oscura, Maru. Me parece ahí. A ¿Sí? ver, ¿tenés alguna? Ahí estamos ¿Ahí? mejor, ahí se te ve mejor la cara, sí. Ahí le preguntamos a la gente cómo la ven. ¿Ahí? Se ve bien la cara, nos cuentan, porque la idea es que, nada, que se nos vea clarito y nos escuchen bien. ¿Se escucha bien? Estamos preguntando. Bueno, hay gente acá que o no tiene nada más que hacer y por eso me sigue, pero que está buenísimo que anden por acá, no. Seguro que les sirve esto y me parece que el tema de hoy también está buenísimo, porque hay gente que la veo en Instagram después y ya les tomo asistencia, Maru, ¿viste? Los jueves en Claro. Facebook tengo como una banda de 15 que además conversan entre ellos también, bueno, se fue generando un espacio re lindo, que creo que es una de las cosas buenas que trajo esta pandemia, ¿sí? Sí. Así que bueno, antes que nada, Maru, agradecerte, ¿sí? Que hayas aceptado esta invitación, ¿no? Siempre hablamos con vos y con un grupo de colegas de lo importante que es generar espacios de promoción de salud mental, ¿no? Esto de no quedarnos esperando en el consultorio que llegue el paciente, sino, bueno, salir a la comunidad, a las redes, a ver dónde está la gente y Claro. abrir espacio para poder seguir. Así que, bueno, gracias por aceptar la invitación. No, a vos, por favor. Una vez más, ya estuvimos juntas. Claro. Bueno, recién me acordaba, y le cuento a la gente, yo en el 2016 tenía un programa en Canal 10 que se llamaba Consulta Abierta, Psicología para la Vida Cotidiana, y tenía que hacer un piloto para ver cómo salía, cómo me sentía yo como conductora, cómo era la interacción con las preguntas, con el público. Y bueno, y la invité a Maru y fue un piloto del programa, así que doblemente agradecida, Maru, porque esa fue mi debut con vos. Buenísimo. Y después, claro, después de que ahí corregimos, vimos y aprendimos, y me sirvió un montón también tu devolución. Después cuando ya lanzamos oficialmente el programa, bueno, la invité a Maru a hablar sobre estrés y fue un programa súper interesante, ¿no? Donde la gente se llevó un montón de cosas. Así que bueno, ahí estuviste, bueno, en los inicios de eso también. Buenísimo. Ahora estamos, no tanto en los inicios, ya estás experta en Instagram, me parece, y en redes. No, sí, no tanto, no tanto. Este no es tanto mi zona de confort, yo me llevo Ah, mejor con el Facebook, pero ahí voy, porque me parece que son dos públicos distintos, dos lenguajes distintos, y está muy bueno también ver, ¿no? El tipo de interacción que se genera. Así que sí, mi idea, y creo que tiene que ver con mi vocación también, es la de compartir, ¿no? Compartir, comunicar, y de ahí surge está todo buenísimo. esto. Y Así que acompañar también. bueno, ¿cómo, Maru? Acompañar, y acompañar, ¿no? Y Y acompañarnos acompañar, nosotros también. Está buenísimo. exactamente, exactamente. Así que bueno, vamos a arrancar, Maru, porque hablábamos, les cuento a todos, de todo lo que podíamos llegar a hablar. O sea, ya la palabra en sí, ya con explicar la palabra teníamos para un vivo, ¿no? Claro, La palabra como para pyme, cinco todo lo que horas, entró, digamos. para 5 horas. Y además,
Recién les contaba antes de que, no sé si estabas o antes de que entre Maru, que yo admiro mucho esto de la búsqueda, ¿no? Que veo en vos, como eh, cómo siempre estás buscando nuevos recursos, nuevas herramientas, que me parece que tiene que ver con una inquietud personal tuya, de tu manera de entender también lo que es la profesión. De hecho, me contaste que estás ahora también haciendo un posgrado, bueno, y eso también nos une, ¿no? Como esta inquietud de decir, bueno, ¿cómo le sumo una herramienta más a mi mirada, a mi escucha, a mi manera de estar, justamente para poder acompañar desde otro lugar, ¿no? Así que la primera pregunta, Maru, es esa, ¿sí? Que nos cuentes un poquito eh, lo que quieras contar sobre vos, ¿sí? Bueno, Y cómo llegaste a esto de Pine, y arrancamos con esto, ¿no? De empezar a introducir un poco la idea, vamos a charlar de qué es Pine y para qué sirve, y vamos a abrir un espacio también para hablar de los temas que le toquen a la gente y que tengan que ver con esto, porque no es algo muy conocido y a la vez es algo sumamente necesario en este momento. Así que arrancamos por vos, Maru, contanos lo que nos quieras contar de qué, digamos, cómo fue tu recorrido y cómo llegaste a esto de la psicoinmunoneuroendocrinología. eh, bueno, llegué por Patricia Faur. Eh, Ella estuvo acá varias veces en Tucumán y bueno, a través de ella conocí la formación, es una maestría en Favaloro de psicoinmuno y bueno, empecé ahí después de hacer una especialidad en cognitiva, en terapia cognitivo-conductual, que es el modelo integrativo en realidad de IGLE. Después de hacer también una especialidad en psicología positiva, que me parece una herramienta muy buena también. Si Eh, ya quedamos que está en agenda para el próximo vivo, uno entero sobre psicología sí, positiva, que está buenísimo, porque no está muy difundido acá en Tucumán y en Argentina. sí, y sobre todo para épocas como esta. Es muy, muy interesante porque, bueno, aborda desde un lugar de los recursos del ser humano que es muy, muy beneficioso. Bueno, volviendo al tema de cómo llegué a PINE, bueno, esto de positiva, después hicimos con el equipo con el que trabajamos una especialidad en terapia comportamental dialéctica de Linehan para trastornos límite de personalidad y trastornos que tienen que ver con la regulación del estado de ánimo, siempre desde la línea de las terapias nuevas, ¿no? O sea, la positiva, la comportamental, la cognitiva son terapias, digamos, que surgieron después del psicoanálisis y a partir de los años 1950 más o menos. Y bueno, después hice la de Pine, la de Favaloro, que ahora les voy a contar un poco bien qué es. Y ahora estoy haciendo la de Sistémica, en la Escuela Sistémica Argentina, que es un abordaje que también encuentro que es muy interesante, si bien ya habíamos hecho algunas formaciones en esa línea, pero es muy buena para todo lo que es vincular, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con sistemas. Los sistemas pueden ser sociales también, o sea, no solamente es una familia, no solamente es una pareja, puede ser un trabajo, puede ser un país, puede ser, bueno, las cuestiones que nos están pasando. Y Sí, bueno, la idea es, digamos, a medida que vas estudiando, vas integrando los diferentes enfoques, ¿no? O sea, no te quedas específicamente en un abordaje. Yo creo que no hay un abordaje que sirva para todo, ni que totalmente. nosotros nos sintamos cómodos con un abordaje específico. Me parece que el hecho de seguir la búsqueda, eh, bueno, esos son abordajes psicoterapéuticos, pero me parece que también está bueno cuando, yendo más a lo de Pine, ya también es una mirada más biologista, ¿no? Sí, Entonces, sí. Algo que te quería, te interrumpo para esto, porque me parece que está bueno, ¿no? Para por ahí ir charlando con la gente. Yo tengo una mirada sobre algo que está pasando hoy, que me parece muy interesante, pero que también es como, hay que mirarlo un poquito, ¿no? Que yo le llamo la psicologización de la medicina. ¿Qué quiero decir con esto, no?
que me parece que ha habido algo muy bueno en que eh, los médicos han ido empezando a entender que algunas de las cosas que trae el paciente como consulta tienen que ver con su modo de vida, con cómo tramita las emociones, con los pensamientos, o sea, que no es solamente la materia y el órgano físico, ¿no? Y el famoso estrés, ¿no? Y entonces muchas consultas médicas terminan en, bueno, no tenés nada clínicamente mal, pero sí esto que te pasa es de origen nervioso o es de origen psicológico, o lo que tenés es estrés, etcétera, ¿no? Sí, o cuando no Y creo saben yo, encontrar la causa también. exacto, Digamos. porque cuando hablan de estrés, ¿de qué están hablando, no? Porque hablar es que hay una medicina del estrés y una psicología del estrés. Entonces digo, Sí. me parece que esto también se ha, no sé cómo decirlo, como desvirtuado un poco la cosa, y ahora ya por ahí los pacientes vamos al médico y le decimos, pero no me vas a pedir un laboratorio, no me vas a hacer una placa. Es como, todo es estrés y todo es, ¿no? Con el agregado también de las patologías psicosomáticas, que el paciente llega al consultorio del psicólogo diciendo, me dijeron que tengo algo crónico, autoinmune, que me lo provoco yo, porque esto es lo que el paciente entiende, ¿no? Y que tengo que hacer terapia, ¿sí? Entonces, el paciente se siente culpable porque cree que hay algo fallado en su personalidad que hace que tenga este síntoma o esta enfermedad sistémica, y además la fantasía de que si yo mejoro ese aspecto de mi personalidad, se desaparecen los síntomas, ¿no? Digo, Sí, que es y verdad. toda esa mezcla, claro, donde los psicólogos por ahí hemos empezado a mirar también el cuerpo físico y donde los médicos han empezado a decir, bueno, acá hay algo más que los síntomas, eh, me parece que, bueno, un poco Pine viene a ordenar un poco eso también, Sí. eh, desde Bueno, esta mirada creo que los abordajes psicoterapéuticos también tienden a esa mirada, ¿no? O sea, no solamente Pine, que ahora vamos a hablar un poco, o sea, bastante de Pine, pero por ejemplo, el abordaje sistémico, una de las técnicas o una de las herramientas que utiliza es la reestructuración cognitiva, que es la base de la psicoterapia cognitivo-comportamental, digamos, de la terapia cognitiva, ¿sí? Con el aspecto también comportamental o conductual. Ya no podés hablar, creo que cuando, o sea, cuando vos vas haciendo recorrido por las diferentes orientaciones o abordajes psicoterapéuticos, te das cuenta que a veces se llaman diferente, pero los abordajes en muchos aspectos son compartidos. ¿Sí? O sea, yo creo que es como que cada uno quizá defiende su propio paradigma, pero los paradigmas se parecen mucho, o sea, se parecen más de lo que pensamos cuando uno los aborda, ¿sí? O sea, cuando yo te decía, por ejemplo, lo de la psicología positiva, esta mirada que no tiene que ver con lo positivo, o sea, también la gente confunde, ¿no? O sea, no es pensamiento positivo, porque eso sería como un pensamiento mágico. Ahora, tiene que ver pero sí tiene que ver con un cambio de concepción, y eso es reestructuración cognitiva, ¿sí? O sea, es la base de la psicoterapia cognitiva. Con lo cual, ¿de qué estás hablando? De psicología positiva, de claro. psicoterapia sistémica, porque estás reestructurando cognitivamente, que también es una herramienta de la sistémica, ¿sí? O Sí, sea, y por en eso, Gestalt, por ahí, el Gestalt tiene otro nombre, ¿no? Y por ahí podemos hablar del aquí ahora, de la presencia, ¿no? De estar parado totalmente. desde el lugar. Bueno, Entonces tiene distintos nombres, pero el aquí ahora de mindfulness o de la tercera ola de cognitiva es esto que vos me estás diciendo de la Gestalt, ¿sí? mm, O sea, por eso yo creo que ahora tenemos que empezar a unir en vez de separar. Justamente ahí escribía alguien que el abordaje es holístico, sí, el abordaje es integrativo y es interdisciplinario. O sea, no solamente desde un abordaje psicologista, por ejemplo, que no todo es mente, darse cuenta que ya uno no puede abordar una problemática si no es viéndola desde un pensamiento complejo, en donde vos analizás todos los factores que afectan al ser humano. O sea, toda la parte biológica, claramente, pero también, mm, eh, digamos, y el funcionamiento de la cuestión biológica o orgánica, pero también los pensamientos y cómo esos pensamientos influyen en la cuestión orgánica, ¿sí? Y cómo la cuestión química y orgánica también influye en el estado de ánimo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos, sin hablar, o sea sin dejar de lado la cuestión social y contextual y cultural también, ¿sí? O sea, porque totalmente. si yo estoy hablando de que tengo una serie de constructos de pensamiento, esquemas mentales, por ejemplo, con el que yo filtro la realidad,
obviamente estoy hablando de una cuestión, por ejemplo, de valores y de ética personal, ¿no? Lo que para mí está bien o mal, por ejemplo. Eso va a depender del contexto en el que yo estoy. ¿Estás? ¿Sí? Porque a veces Sí, 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 sí. se No, escucha no, bien. claro. Entonces va a depender del Sí, contexto y en el por que ahí yo estoy. lo que está bien y está mal. Para mí, lo que está bien y está mal, según el sistema familiar al que pertenezco, la sociedad en la que estoy. Y hoy creo, y por ahí podríamos, eh, si se te ocurre algún ejemplo, Maru, para esto, el contexto hoy universal en el que estamos, ¿no? Es decir, hay cosas que hasta hace 6 meses eran impensadas, ¿no? Y que hoy están naturalizadas. Yo pongo Sí, siempre el ejemplo del barbijo, ¿no? Es decir, hoy salí, o sea, hace 6 meses, ibas caminando por la calle, había alguien con barbijo y vos te alejabas, porque decías, eso es peligroso, ¿no? La persona tiene el barbijo porque está enferma, me puede contagiar, me alejo, ¿no? Y hoy vas no, caminando por la calle y ves a alguien sin barbijo y decís, eso es peligroso, y te alejás. ¿Qué bien. cambió en el medio? Claramente, si vos lo ves desde un abordaje cognitivo, ahí decís, si eso es una reestructuración cognitiva, ¿qué es? ¿Se entiende? O sea, vos ahí a una misma situación le estás cambiando absolutamente el significado, tiene el significado inverso, ¿sí? O sea, y ahí, si le hace esta cuestión, tenés la forma, es decir, cuando vos estás relacionando un pensamiento con lo que para vos está bien o mal, eso te genera una serie de emociones, una emoción resultante. Antes vos veías un barbijo o una persona con un barbijo y de repente te daba miedo. Ahora ves una persona sin un barbijo y ahora te da miedo. ¿Se entiende? O, digamos, o tener respuestas negativas en todo Claro, caso. tenés como, o sea, pasan un montón de cosas en un segundo de qué simboliza eso, y Bien, eso lo simboliza porque hay un contexto mundial que hizo que ese objeto signifique un montón de cosas, ¿no? perfecto. Entonces, en toda esa reestructuración que tuvimos que hacer, podemos hablar de estrés también, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros necesitamos procesar y reelaborar, o sea, necesitamos deconstruir todo un esquema mental, o sea, nuestra estructura de pensamiento cambió, absolutamente, y todo eso requirió de un montón de esfuerzo, y ese esfuerzo es una carga energética que yo le pongo a mi sistema nervioso, ¿sí? A la necesidad de estar reevaluando constantemente qué está bien y qué está mal, cuando en realidad tampoco sé qué está bien o qué está mal. ¿Sí? O sea, cuando yo hablo de bien o mal, tiene que ver con lo que a mí me hace bien o me hace mal, digamos. La verdad es un concepto muy idealista, ¿sí? Pero, digamos, yo ahora, por ejemplo, digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Aislamiento social o no lo tengo que hacer? Pero ¿cómo? ¿Nos tenemos que contagiar o no nos tenemos que contagiar? ¿Sí? O sea, hay toda una cuestión de incertidumbre que todo eso nos va generando ansiedad, miedo, inseguridad, respuestas de enojo muchas veces. O sea, ves, el otro día alguien me contaba, por ejemplo, que había una señora que le habían dado positivo el test y entonces todos los vecinos a los gritos en la puerta, digamos. Hay como toda una serie de reacciones de agresión que tienen que ver con el miedo, por ejemplo. Eso tiene que ver claramente con el miedo. ¿Qué pasa? Cuando vos estás enfrentado a una situación crónica así, como nos está pasando ahora a nosotros, llega un momento que vos pasás de una etapa de resistencia, digamos, en donde vos tenés todavía recursos para bancar esa situación y decís, bueno, le pongo energía, le pongo onda, voy viendo, todo bien. ¿Qué pasa? Llega un momento que vos te vas agotando, tu sistema se va agotando, literal. Se agota tu capacidad de procesamiento, se agota tu capacidad, tu energía positiva, se agota tu buena onda, ¿sí? Y si Se se agotan tus redes, ¿no? Porque en un momento te apoyás, pero después como que están todos igual o peor que vos, no te vas quedando más solo también, ¿no? Entonces, esto es como que hay un nivel básico de cosas que podés manejar, y creo yo que lo que nos ha quebrado, a ver si coincidís en esto, Maru, es que hay como algunas cosas que nos organizaban psíquicamente, ¿no? Es decir, bueno, el tiempo, el espacio, ¿no? Y ciertas cosas que eran rutinarias. Entonces vos decías, bueno, el día tiene tantas horas, este es el momento que estoy afuera, este es el momento que estoy en mi casa, esto dedico al ocio, esto dedico al trabajo, y eso nos ordenaba psíquicamente, ¿no? El totalmente. espacio. Este es el espacio íntimo, este es el espacio del trabajo, este es el espacio que comparto con mi hijo, este es el espacio de mi pareja,
¿no? Y la rutina, es decir, bueno, hay algo que se repite donde no tengo que todos los días estar innovando, ¿no? Y viste, esto que decimos que el Todos cerebro los días le por naturaleza, estás agotador. claro, el cerebro por Agotador. naturaleza tiende a repetir, pero yo intento repetir y la vida me cambió desde que voy a tomar el ómnibus y no sé si me voy a poder subir o no, si va a venir cada una hora o no. Uy, se tildó ahí. Vamos a esperar a ver que se conecte de nuevo Maru. ¿Eh? Ahí está, te quedaste tildada, estás de nuevo. Se había ¿Me escuchás, Maru? tildado. Sí, igual Sí. yo te escucho. Seguís con un poquito de delay. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Claro. Pine? ¿Te A ver, acordás? espera, me figura como que estás conectándote, ¿sí? Como si la señal se hubiese disminuido. A ver, ahí estamos de nuevo. Ahí está, bien. Bueno, cualquier cosa me pongo Ok, con los datos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a Pine, ¿no? Que era dale. lo que Sí. lo que habíamos pensado al Lo principio. perdimos y arranquemos. Es decir, ¿para qué sirve este enfoque para entender cosas como esta que nos están pasando? Bueno, lo que nosotros tenemos que entender es que el ser humano es un sistema que trabaja en red interna, pero también externa. Esto que hablamos del contexto también funciona y nos afecta, ¿sí? Entonces, ¿qué hace PINE? PINE es una disciplina, ¿sí? Que eh, enfoca el estudio del ser humano desde el estudio del sistema nervioso central, o sea, estudia la interrelación, el trabajo está en red, que tienen el sistema nervioso central, el sistema inmunológico, el endocrinológico, el psiquismo, ¿sí? Todo en su contexto y en la cultura. Entonces, sí, complejo es, ¿sí? Pero, digamos, ¿cuál es el beneficio de entender eso? Es que nosotros, por ejemplo, como psicólogos, o sea, yo lo voy a hablar desde mi punto de vista, eh, podemos entender, por ejemplo, que una persona que viene con depresión o que está cursando un estado depresivo tiene cuestiones orgánicas, cuestiones químicas que le están sucediendo, que quizá son las que están afectando esa conducta, ¿sí? O ese estado de ánimo o ese estar con el otro. Por ejemplo, la irascibilidad. Ya ahora está comprobado que determinadas citoquinas, que son, digamos, componentes del sistema inmunológico, eh, generan estado de irritabilidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que se sabe que la falta de serotonina, por ejemplo, genera depresión. ¿Sí? Entonces, cuando vos vas empezando a investigar ese tipo de cuestiones, cuando llegan, por ejemplo, un paciente a la consulta, no solamente vos haces, que era el clásico, el clásica entrevista diagnóstica, ¿no? Que uno hace con los pacientes, de empezar a preguntarle, bueno, ¿cómo es tu familia? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Etcétera, etcétera. ¿Cómo es tu contexto? ¿Qué edad tenés? ¿Tenés alguna enfermedad? Lo que fuere. Ya empezás a también tener en cuenta, por ejemplo, ciertos indicadores. O sea, le preguntaste, ¿hiciste algún control? Sí, bueno, ¿y cómo te dio el cortisol? Por ejemplo, ¿sí? O sea, ¿cómo tenés la prolactina? ¿Por qué? Porque hay determinados neurotransmisores o determinadas hormonas que son indicadores, por ejemplo, de estrés. Por ejemplo, la prolactina alta se eleva en una fase de estrés crónico tardío, por ejemplo, ¿no? Entonces, o si, por ejemplo, la persona viene con determinadas afecciones en la piel, también podés estar pensando que tiene algunas cuestiones emocionales que le están pasando, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la causa? Porque la clásica pregunta que te hacen las personas es, bueno, pero ¿por qué me pasa esto? Es que no hay una Claro. causa, es circular el tema, ¿sí? Y ahí es la parte interesante, porque vos podés trabajar en todos los aspectos, ¿sí? O sea, vos le decís a la persona, bueno, a ver, ¿te hiciste algún control médico? Y él te dice, bueno, no, bueno, ok, anda a un endocrinóloga y hacete un control hormonal, ¿sí? Generalmente trabajo, digamos, con personas que tienen la misma formación, porque hablas como un idioma bastante común, ¿sí? Sí. Entonces, hacete un dosaje hormonal, etcétera. Entonces, el endocrinólogo te hace una devolución y te dice, mira, acá por este lado no viene el tema.
por ejemplo, o sí, ¿entendés? Claro, Bien, etcétera, etcétera. Entonces, vos sí. trabajás, por ejemplo, con el médico interdisciplinariamente, perfecto. Podés trabajar con un psiquiatra, porque si tiene determinados índices, por ejemplo, que están complicados, trabajar con un psiquiatra para qué? Porque químicamente es importante también. O sea, antes se decía, por ejemplo, al depresivo se le decía, al que está con depresión, se le decía, bueno, ponele onda, levantate de la cama. Y el tipo no puede levantarse de la cama, ¿sí? Porque hay cosas que no le funcionan bien. Entonces, si Claro. vos trabajás con un médico o con un psiquiatra, es muchísimo más fácil y la persona no está sufriendo 7 años para ver si de la cama puede ir hasta la cocina. ¿Sí? Eso que estás diciendo, Maru, me parece pareciera una obviedad, pero no lo es, ¿no? No. Porque yo creo que también hubo como una cosa de que el paciente se siente culpable por los síntomas que tiene, ¿no? ¿Sí? Que además Que es el una entorno no característica entiende ni hablar. como que era una característica de personalidad, que le dice que tiene una Bueno, característica de personalidad, ¿viste? y Ese ni es el tema. hablar de condiciones como una fibromialgia, por ejemplo, que es tan tremendo, ¿no? Porque el paciente te dice, nadie entiende lo que a mí me pasa, porque yo cuando tengo un día bueno, ¿sí? Parece que estoy haciendo una vida normal y al otro día cambia el clima y no me puedo levantar de la cama. Y me dicen, Total. pero si ayer estabas bárbaro, ¿no? Entonces, primero esto Sí, de ni una cosa ni la otra, ¿no? o un simple síndrome premenstrual, digamos, no vayamos a cosas tan trágicas No, como, ¿se entiende? O sea, no, hay cosas pero un síndrome premenstrual o suponete, me tocó por ahí pacientes que hipotéticas. eh, llegan a la consulta y me empiezo a preguntar, me dicen, sí, y tengo una beba de 3 meses. Bueno, ya arrancamos por ahí. O sea, el organismo de esta mujer que está dando de mamar, que no duerme de noche, que todo su sistema hormonal se está reacomodando a esta realidad. Ya partamos de ahí, que hay un nivel de estrés por arriba del estrés común, que ese Tal cual. organismo físico está enfrentando. Y le van a pasar un montón de cosas que no tienen que ver ni con su característica de personalidad, ni con que esté exaltada, ni con que esté depresiva o ansiosa, sino que básicamente arrancamos Totalmente. de cómo está su organismo, ¿no? Me pasó en algún momento una paciente con un cuadro de depresión crónica que tuvo una descompensación y cuando yo voy a hablar con el psiquiatra, claro, un psiquiatra con muy buen ojo clínico, lo que a esta paciente le pasaba es que estaba deshidratada. Había sido unos esos calores tremendos de verano, había estado 2 o 3 días sin hidratarse, entonces todo su cuadro de delirio o de... Primero tenía que ver con que estaba descompensada clínicamente, ¿no? Cómo a veces perdemos de vista esto, y qué importante que es en la consulta esto, ¿no? Decir, bueno, contame cómo es un día tuyo, Totalmente. ¿sí? Contame cuántas horas dormís, contame cómo es el funcionamiento de tus intestinos, en qué momento del día te pasa tal o cual cosa, que es como decir, bueno, primero somos esto, somos bichitos biológicos, mamíferos superiores, ¿no? Y sobre eso todo lo demás, ¿no? Totalmente. Qué Bueno, importante que el paciente lo entienda porque genera como una cosa de autocomprensión, decir, bueno, entonces hay un montón de no cosas estoy por donde loca. empezar a trabajar. Eh, sí, por ejemplo, en esto de los hábitos de vida, bueno, ¿qué haces con PINE, digamos? Porque, ¿cómo trabajas con PINE? Bueno, tenés en cuenta la cuestión biológica, ¿sí? Sabés que hay determinadas patologías o enfermedades, enfermedades autoinmunes sobre todo, que tienen que ver con cuestiones emocionales muchas veces, están relacionadas, o sea, te vuelvo a repetir, la causa, tenés una vulnerabilidad genética seguramente, tuviste quizá experiencias tempranas que fueron quizá, no sé, el embarazo de tu madre, quizá algunas cuestiones psicosociales, esto que nos está pasando ahora, ¿sí? La crisis del 2001, o sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver, que afectan nuestro estado emocional. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a cursar con una situación de estrés psicosocial, ¿qué es el estrés? Ahora pasemos a la parte de estrés, ansiedad, miedo, etcétera. Y cómo afecta ese organismo, ¿sí? ¿Te parece?
Perfecto. Eh, Ahí hice una entrevista, hice una encuesta, ¿no? Donde tenían que poner el estresómetro, ¿viste esa carita que hacen así? Todo en rojo. La pregunta era, ¿cuál es tu nivel de estrés en este momento? Así que todo en rojo estaba. Sabés que en el estrés hay tres etapas, ¿no? O sea, primero, ¿qué es el estrés? El estrés es un estado de tensión general, ¿sí? Estrés es tensión. Entonces, eh, ¿qué pasa? Hay una evaluación que yo hago del ambiente o de una situación interna, si se quiere, o lo que fuere, que me genera ansiedad, que me genera, que no sé si la voy a poder superar o no sé si la voy a poder afrontar, ¿sí? Entonces empiezo a generar mecanismos de afrontamiento, a evaluar qué herramientas tengo. Si veo que tengo herramientas, bueno, quizá bajo un poco, trato de enfrentarlas, pero si veo que no las puedo enfrentar, ¿sí? Me genera malestar y quizá, bueno, tengo acciones de evitación o lo que fuere. Lo importante del estrés es que lo que yo voy generando son eh, situaciones en donde yo es como una mochila que me voy cargando, ¿sí? Acordate que la palabra estrés es tensión, entonces yo qué voy haciendo, me voy poniendo cargas, cargas, literal. O sea, hay una cuestión psicosocial que es la que nos está pasando, pero además tengo que cumplir con mi trabajo y además tengo que limpiar la casa y además tengo que el Zoom de los chicos del colegio y además tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Y encima recalcular todo el tiempo, porque justamente no tenés constantes hoy. O sea, el sistema Armaste nervioso un está plan siempre. y se te cambió algo y tenés que armar otro plan. Totalmente. Entonces nunca tenés constantes. Con lo cual, nuestro cerebro está siempre recalculando, 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 recalculando. Con lo cual, todo es incertidumbre. Esa incertidumbre, o sea, y ahí yo lo que te planteaba un poco era cuál era la diferencia entre ansiedad y estrés. La ansiedad está dentro del estrés, ¿sí? Es una reacción fisiológica que tengo ante una situación de estrés. Porque a veces la gente piensa que es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la ansiedad? Es fisiología, es una alteración en la frecuencia cardíaca, es acaloramiento, es tensión muscular, es preocupación, es activación fisiológica del sistema nervioso autónomo, etcétera, etcétera. ¿Es normal? Sí, es normal. El problema es cuando el nivel es muy alto, me genera una incapacidad, por ejemplo, de procesamiento lógico de la información. O sea, yo funciono mucho más con la parte amigdalina, la parte más animal, la parte que hace que yo tenga que enfrentar esa amenaza, a costa de un pensamiento racional y lógico en donde me permite elaborar una respuesta, mediatizar una respuesta, o sea, mediatizar es poner un tiempo en el medio y decir, bueno, a ver, analicemos la situación, pensemos, etcétera. Si yo estoy muy activado, ese pensamiento no lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, volvamos al estrés. Yo me voy tensionando. En una situación de estrés, de activación inmediata, eso lo llamo estrés agudo. Tengo una respuesta que me va a generar noradrenalina, voy a poder enfrentar esa situación. Cuando enfrento esa situación, baja la activación y yo ya estoy en estado de reposo. No pasa nada, ¿sí? Ahora, cuando esa situación de estrés se va manteniendo en el tiempo, voy generando una carga, que era lo que yo te decía recién, que con el tiempo tengo una fase de resistencia, todos mis parámetros se van alterando. Mis parámetros tienen que ver con la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Y yo voy entrando como en un estado de activación constante. No paro, ¿sí? Porque estoy todo el tiempo pensando. Acordate, el estrés es una evaluación cognitiva. Es muy probable que haya pocos elementos realmente amenazantes. Soy yo el que estoy pensando muchas veces. ¿Sí? Hay otras Claro. cuestiones, Eso, sí. eso compartía alguien ahí, me parece buenísimo acá como mostrar eso, ¿no? Es decir, es la situación, o sea, nosotras las dos vivimos en el mismo edificio, ¿sí? Las dos salimos a la mañana al trabajar, ¿no? Pero de pronto, vos ves la vecina del frente que está sin barbijo y a vos eso te genera una situación de estrés, ¿no? Como de tensión, de carga, es decir, uy, no, me alejo, me acerco y si me estornudo y no sé qué. Y yo la veo, simplemente la saludo, camino para allá y sigo. Total. Salimos las dos, y resulta que vos te subís al auto y el auto no tiene nafta,
y a vos eso te genera una situación de, uy, ¿ahora cómo hago? Voy a llegar tarde, no traje la tarjeta, me tengo que subir, no sé qué, y yo llego, veo que no tiene nada, ¿no? Y ¿y vamos de qué como va a decir, bueno, depender ante lo eso? mismo, ¿cómo? Si la situación es la misma, ¿de qué va a depender? La situación no es la misma, porque, por ejemplo, vos me planteabas en ese ejemplo que una persona se queda sin nafta y por ahí, si no tiene la tarjeta, si no tiene para cargar, si no tiene tiempo, si llegó tarde, si salió tarde y no tiene tiempo, si va a cargar y está el camión descargando nafta y no puede cargar, ¿se entiende? Sí, Ahora, una persona que ante la misma situación, pero salió con tiempo, tiene la tarjeta, tiene efectivo para cargar y todo, la reacción es otra. ¿Sí? O sea, y ahí lo claro, que estoy mostrando, digamos, lo que estoy compartiendo es cómo los diferentes, o sea, uno cree que es la misma situación, pero no es la misma situación. ¿Por qué? Porque hay un montón de factores que te van a condicionar tu respuesta. ¿Sí? O sea, si vos te quedaste sin nafta, pero sí, ibas a 2 cuadras, no pasa nada. Ahora, te quedaste sin nafta y te ibas al centro, ya sí. claro. ¿Sí? O sea, El elemento que da sin nafta se evalúa en el contexto de todo, lo de afuera, lo de adentro, el tiempo, el espacio donde iba, ¿no? si tengo una vulnerabilidad de hipersensibilidad al estrés también, que eso es muy importante. O sea, hay gente que tiene más activación fisiológica y hay gente que tiene menos. ¿De qué depende? De una cuestión genética y de una cuestión epigenética, que es como el ambiente te fue estimulando o te fue activando esos genes. ¿Sí? Es como una melodía. O sea, si tocaban unas teclas, te activaste de una manera y si te estimulaban otros Sí. genes, te formateaste de otra manera, ¿sí? Entonces, o sos hiperreactivo o tenés una respuesta normal. Si sos hiperreactivo, seguramente que cualquier alteración de tu Cualquier rutina cosa se saca. te Bien, saca de eje. le vamos a preguntar a la gente, vamos a preguntar a la gente para hablar con ejemplos reales, porque nos quedan 20 minutos, Maru. Quiero que Dale. pongan ahí todo, ¿qué te parece si le preguntamos cuál es la situación que más los estresa o más los está estresando a cada uno de este contexto en el que estamos viviendo? Puede ser algo de la vida cotidiana, puede ser algo general, puede ser, es decir, si ponemos el top 10 del estrés, estresores, ¿no? Eh, ¿Qué pondrían ahí? Ponga cada uno una cosa que le genera estrés. Este estrés que decimos, ¿no? Como estrés agudo o de una respuesta que me saca del eje, que siento que no puedo responder con los recursos que tengo, ¿no? Y me genera toda esa respuesta física también, ¿sí? Mientras tanto te voy preguntando, Maru, ¿es lo mismo ser ansioso que estar ansioso? ¿Hay gente que ya es naturalmente ansiosa? Eh, Mira, a mí me gusta más usar estar ansioso, ¿sí? Independientemente de que haya una predisposición, una mayor predisposición en determinadas personas. Sí, hay personas que tienen una mayor predisposición a la ansiedad, como hay personas que tienen una mayor predisposición a la depresión o a las adicciones, por ejemplo, también, ¿sí? O a la resiliencia, ¿sí? O sea, hoy se están como identificando ciertos genes que tienen que ver con todos esos factores emo cognitivos, emocionales o de afrontamiento. Ahora, esto es un poco lo que yo te decía recién, que se llama un mecanismo hiperreactor. O sea, si vos tuviste, por ejemplo, cuando eras chico, o cuando estabas en la fase perinatal, que es cuando vos estás en la panza, o incluso situaciones de tu madre o de la familia traumáticas previas al embarazo, donde la persona ya estaba vulnerable o lo que fuere cuando quedó embarazada, etcétera, etcétera, etcétera. Allá hay estudios que sostienen que sí hay un condicionamiento y esa persona quizá después cuando nace, cuando se va desarrollando, quizá tenga una mayor tendencia ¿sí? A desarrollar características ansiosas. Otra cuestión es obviamente o sea, el ambiente familiar temprano es clave. O sea, el tipo de afecto, el tipo de relaciones de apego que vos tuviste cuando eras chico y la forma en la que te cuidaron, esa es clave. Las estructuras, digamos, las estructuras de pensamiento, la cultura familiar, la cultura de diálogo, las formas de comunicación, lo gestual, cómo era la canalización de las emociones, ¿sí? Si era una estructura familiar racional y de pensamiento, digamos, todo lógico, Claro. estructurado, etcétera, o había Eso puede generar una...
claro, como una predisposición, es decir, mi modo de estar es ansioso, ¿no? Y a Claro, la vez, ¿no? a mí me gusta, Claro, ¿viste? Porque si, cuando vos decís ser, es como, viste que es como que ya le das como un centro de identidad, un rótulo, una claro, etiqueta. totalmente, Claro. totalmente. Bueno, Entonces, el vamos a leer estar entonces. cambia. Sí. Estar ansioso es como más un estado que aparece, pero que de alguna manera también, Se ¿no? puede, se puede Se trabajar. puede gestionar. Perfecto. Bueno, lo que están comentando, Maru, mucho, o sea, el number one del top 10 de las cosas que ponen, nos estresan, tiene que ver con la incertidumbre relacionada con lo laboral, ¿no? Parece mucho la palabra incertidumbre, la sensación de falta de libertad, la sensación de falta de control, la incertidumbre económica, inestabilidad laboral, ¿no? Incertidumbre en relación a la salud de personas queridas. eh, Aparece como esto, incertidumbre, la cuestión vinculada a lo laboral y lo económica, y la cuestión vinculada a la salud, ¿no? Pareciera que esto, si tomamos una muestra, ¿no? De por lo menos este grupo de seres humanos que estamos hoy compartiendo, nuestra vulnerabilidad y las cosas que identificamos como estresores tienen que ver con eso, ¿no? Mira, hay Y algo, hablábamos, sí, dale. no, hay algo que sí me gustaría, digamos, como aclarar en general, que es que yo les hablaba de las fases del estrés, ¿viste? Hay una fase aguda, que es una reacción inmediata del estrés, donde vos activas adrenalina, listo, la afrontás, después baja. Pero hay una etapa de estrés crónico, que sería el estrés malo, el famoso estrés malo, en donde vos te vas agotando, ¿sí? Que eso es un estado ya crónico de estrés, o sea, es un estado sostenido de estrés, en donde vos vas agotando todos tus recursos tus recursos para para afrontar constantemente, continuamente las vicisitudes de la vida cotidiana. ¿Qué pasa? Como vos estás en continuo estado de estrés, no te recuperás. ¿Entendés? No es que, o sea, el organismo utiliza sus recursos para el afrontamiento, no para la recuperación, que es lo que, por ejemplo, nosotros hacemos cuando dormimos. ¿Sí? Ahora, Claro, quizá dormimos mal, quizá el sueño está cambiado, dormimos menos horas, estamos hiper preocupados, o sea, en todos estos factores que la gente preguntó. ¿Por qué? Porque hay una gran incertidumbre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Después del estrés sostenido, o sea, de un tiempo de estrés sostenido, yo te digo que te vas agotando. Te vas agotando físicamente, entonces te pueden empezar a aparecer cuestiones, por ejemplo, cuestiones en la piel, cuestiones, bueno, gastrointestinales, ese tipo de cuestiones. También hay un estado de evento mental, donde vos ya tenés cada vez menos capacidad cognitiva como para poder hacer frente a eso. Ya tenés sí, sí, no tolerás una menor un capacidad de contratiempo elaboración, más. una menor capacidad de elaborar respuestas alternativas. Sos menos creativo. ¿Por qué? Porque tú, o sea, cuando vos estás estresado, tu mente está focalizada ante la amenaza. Entonces es COVID, 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 trabajo, trabajo, economía, no sé qué, enfermedad, listo. Pero vos no estás viendo relajadamente cuáles son tus opciones para ver con qué te podés conectar de tu disfrute o lo que fuere. No podés, porque tu mente, Claro. Estás ¿sí? como en ese mundo. Sí. Entonces, una cosa Bueno, es que esto te pase al principio, en donde vos decís, bueno, ya tenés todos los cursos todavía, y otra cosa es que te pase ahora. Y lo que va pasando ahora es que la gente ya cada vez, y es lo que yo quizá voy notando, cada vez está más agotada y cada vez tiene menos tolerancia y resistencia. O sea, ya no tiene resto, ya no tiene, ¿se entiende? totalmente. No Bueno, tenés un margen. Maru, Sí. yo te escucho hablar y me parece una cosa que decir, no, no, pero no me quiero quedar con esto. Necesito algo. Tírame algo. Bueno, hablamos ahí un poquito antes de compartir con la gente este recurso de hacer la lista y esto. ¿Te animás a que Bien, compartamos esto? A ver si a la gente le sirve esto como recurso. sí. Hay una cuestión que, a ver, en esto que dijeron recién, las personas
todos concuerdan con la incertidumbre, ¿sí? O sea, incertidumbre en lo económico, incertidumbre en lo laboral, incertidumbre en la salud de las personas, incertidumbre en el futuro, incertidumbre en absolutamente todos los factores. Con lo cual, uno quiere controlar, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que para mí genera mayor malestar es esa necesidad de control, ¿sí? O sea, cuando yo quiero controlar, ahí me sube la ansiedad. Y lo que yo no quiero es sentir ansiedad, ¿sí? Para mí, la clave, porque yo no puedo garantizar, por ejemplo, a través de una psicoterapia cognitiva, no, pero va a estar todo bien. No lo sabemos. Esa es una realidad. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Trabajar en la aceptación, trabajar en interpretar quizás desde un lugar menos catastrófico esas situaciones, pero al mismo tiempo la base de todas las, digamos, la ansiedad es aprender a manejar mi incertidumbre y la ansiedad que me genera esa incertidumbre. En realidad es bancarme la ansiedad lo que tengo que lograr. Y ahí vamos al listado. Dale. ¿Sí? Nos quedan 8 minutos, Maru. ¿Por qué? Porque vamos si a darle. no me banco la ansiedad, Sí. si yo no me banco la ansiedad, digamos, quiero controlar y eso me genera más ansiedad. ¿Sí? Tengo Es miedo. un círculo vicioso. Entonces, yo lo que les propongo, algo que es muy simple, es elaborar una lista, por ejemplo, de situaciones que me activen ansiedad o que me generen malestar. Situaciones puntuales, concretas. Por ejemplo, si tengo una inseguridad social, no sé, ir al supermercado. Si tengo cuestiones de ataques de pánico, quedarme solo o, no sé, también salir a hacer un trámite, ¿sí? O sea, cuestiones pequeñas, y yo lo que tengo que hacer es elaborar un listado de 1 a 10, ¿sí? De las situaciones temidas o de esas situaciones que me generan angustia, que me generan malestar o lo que fuere. ¿Qué hago? Las voy a ordenar de menor a mayor en calidad de preocupación o de malestar que me genera cada situación, ¿sí? Entonces, una vez que tengo ese listado, lo que voy haciendo es afrontarlas, obviamente desde la más fácil a la más compleja. O sea, ¿Sí? le pongo número ¿Qué tengo 1 que lograr a acá la más cuando yo fácil. afronto? Número 1, la más fácil. Y de ahí hasta el Claro, 10, la más complicada. Bien, ok. sí, bien. Entonces, ¿qué hago ahí? Afronto la primera, me va a generar un poquito de ansiedad, o sea, claramente me tiene exposición, sí, tal cual. ¿Qué pasa? Yo voy a afrontar la primera, me va a generar, o sea, necesito que me genere malestar. Si no me genera malestar, sacala de la lista. No de la ¿Sí? lista. Claro. Entonces, te tiene que generar un cierto malestar. Y yo tengo que permanecer en el malestar y bancarme ese malestar. ¿Sí? O sea, lo que yo tengo que aprender es a bancarme la ansiedad. No pasa nada con la ansiedad. La ansiedad es fisiológica, sube y baja. ¿Sí? Entonces, permanezco en la ansiedad, sube un poquito, baja. ¿Cuándo cambio a la segunda situación? Cuando ya yo repetidamente me enfrento a esa situación y no me genera ansiedad. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo tengo que hacer repetidamente. No lo puedo hacer hoy y la semana que viene. No, lo tengo que hacer hoy 3 veces, mañana 3 veces, pasado 3 veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo voy dejando pasar tiempo en el medio, eso se llama refuerzo intermitente, es al revés. Genera, o sea, me Más. desensibilizo, me la banco, no sé qué, pasan 2 días, vuelvo a generar un poco de temor, entonces vuelvo a sufrir, vuelvo a no sé qué, vuelvo a sufrir, ¿sí? O sea, tiene que ser repetido, hasta que no te genere ningún tipo de situación. Cuando no te genera más situación, pasas a la siguiente. Eso A la siguiente. por esto con el tema de la ansiedad. Por el otro lado, que con Sí, esto quiero cerrar, por lo de Pine, es, acordate dale. que vos estás hablando de un sistema de red, donde tenés sistema inmunológico, sistema endocrinológico, sistema nervioso central, el psiquismo y todo tu contexto que tiene que ver con tus hábitos de vida. ¿Sí? Entonces, para vos generar una situación de bienestar general, yo lo que tengo que tratar es de trabajar en todos esos aspectos, no en uno. O sea, no voy al psicólogo solamente o voy al médico para que me dedique.
No, tengo que tener buenos hábitos, tengo que dormir bien, tengo que hacer deporte, tengo que comer bien, tengo que tener buenos vínculos, tengo que tener un buen terapeuta y tengo que ir a un médico a que me cure todas las cuestiones que tenga que ver con lo endocrinológico, voy al especialista endocrinólogo y Bueno, así sucesivamente. porque si ¿Sí? no es como pedirle a un solo aspecto que resuelva todo lo demás. Bueno, Maru, nos tenemos que ir porque si no Instagram nos corta la mitad y nos queda ahí el vivo sin cerrar. Bueno, ahí está la Dale, gente diciendo que repitamos este tipo de vivos. Te agradezco, muy lindo el a vos, contenido, tenemos un montón para seguir hablando. Así dale. que vamos a agendar y vamos a hacer una encuestita ahí también para ver de qué podemos seguir hablando. Gracias por Conveniente. estar del otro lado, todos los que están ahí. Pongan en funcionamiento la lista y después nos cuentan a ver cómo les fue, ¿sí? Así que Bueno, bueno, gracias a muchísimas todos. gracias por estar ahí. Les mando un beso y nos vemos prontito el martes que viene con otro tema súper interesante. Nos falta biodecodificación y biodanza este mes, ¿sí? Chao. Saludos a todos y nos encontramos por acá. Muchas gracias por estar, Maru. Buenísimo el contenido. Bueno, Bye, chao. bye. Nos vemos. Bueno, búsquenla a Maru en Instagram. ¿Cómo es tu cuenta? Maru Igarzábal, psicóloga. Igarzábal Maru, Maru y psicóloga. Garzaba. Estoy escribiendo. Y Garzaba, Igarzábal Maru, Maru, psicólogo. psicóloga. Listo. Dale. Buenísimo. Hasta la próxima entonces. Nos vemos. Chao.